créole, il parle fait toute bagaille pour joindre un monde qui parle créole pour aider nous. Moi, relé Alexander Ortega, moi c'est cabo primeros en Carabineros de Chile, moi trabajo en l'école, Escuela de Suboficiales. Pasé un año en Haití en misión de paz. Postulé después de haber estudiado un par de años inglés acá en Chile y fui a servir un año en Haití. 2014, septiembre de 2014, volvimos en septiembre de 2015. Hace poco tiempo me hice conocido por hablar en creol, salió un video en las redes sociales que se hizo viral y después de eso distintas asociaciones que trabajan con haitianos me han ido llamando porque es importante el nexo entre la seguridad que ofrece Carabineros y la atención a ciudadanos que no hablan nuestro lenguaje. Él vino en unas actividades que hemos realizado en mayo y contactó conmigo y empezó de ahí, me dijo que bueno, después él me escribió, dice que ya él habla creol, normalmente quiere colaborar con la comunidad haitiana y se hizo un pequeño video ayudando a una haitiana en Plaza de Armas por unos trámites. Él me mandó este video, dice, bueno, públicalo en Facebook, yo lo publiqué. Entonces, bueno, ahora en todo Chile, o sea, la comunidad mía está preguntando por Alexander. No sé si hablo bien. No, muy de tardeza. No, a él lo idolatran, porque él es en la comunidad haitiana es súper conocido por hablar creol. Entonces, y él es súper bacán, canta, baila, ha venido otras veces no de Carabinero y entonces toma el micrófono y canta, es súper entretenido. Ellos lo conocen y lo sienten muy cercano. Por ejemplo, yo voy a actividades de integración intercultural y me invitan a cantar, por ejemplo, y eso mi institución no lo sabe, porque eso yo lo voy a hacer como mi vida particular, mi vida privada. Yo canto en su idioma, siempre mi ropa la uso con su escudo, con la bandera de Chile, trato de mostrar que hay una integración que Chile sí quiere a los haitianos. Hola, ¿cómo estáis? En este polerón podemos ver que tengo el escudo de Haití, pero también en mis brazos tengo la bandera de Chile. Entonces, como representando que Chile y Haití están unidos. Fue necesario aprender a hablar lo básico para el principio, para saludar, para comprar cosas, para subsistir. La gente se nota que allá dicen Haitien René Blanc, significa que los haitianos como que aman a los blancos. Ellos son súper acogedores con los extranjeros. Entonces conocí a un vecino que hablaba un poco español y con los libros del colegio de su hijo me enseñó a hablar. Bueno, estos libros son los antiguos en realidad, ya cambiaron y actualmente están usando esto. Esto significa yo leo con el corazón contento, yo leo feliz. Me ha servido harto desde que volví, porque ves que veo a un haitiano en la calle y necesita algo y no sabe hablar español, yo le trato de ayudar en su idioma y feliz. Yo lo conozco porque él me mandó un solicitud de amistad en Facebook, pero después que salió el video en las redes sociales, el video de él hablando creol en el centro, y ahí nos conocemos en persona. Bueno, como persona encontré que es genial y como Carabineros es un aporte en realidad hacia la comunidad. Y hoy día él lo está haciendo súper bien en la comunidad porque le está dando su aporte. Con las canciones también uno se puede afinar el oído, practicar el tema del acento y todo. Y me gusta, me acostumbré a la música de allá, que es bonita, las letras, los mensajes que da. Y así empecé a hacer videos, los subtitulaba en español para que otros haitianos, que la mayoría de amigos de Facebook que tengo son haitianos, empiecen a ver cómo pueden decir las cosas en español también. Oh. Bueno, esta canción habla de una persona que se equivocó y le está pidiendo perdón a su pareja y quiere que esté con él. De hecho, con eso aprendo. Como veo las letras, veo, oh, esa palabra no la conozco y la busco en el diccionario. Que tengo un diccionario y todo, o por el traductor de Google. Y voy aprendiendo más palabras.
Sí, es muy perseverante. Es muy perseverante. Yo diría que en ese sentido somos súper parecidos, por eso nos hicimos más tan amigos, porque él llega a ser obsesivo. O sea, yo lo veo que está todo el tiempo tratando de aprenderse canciones, estudia con libros que trajo desde Haití, me está siempre preguntando, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Qué significa esto otro? Él es súper perseverante, súper perseverante. Que muchas veces la labor que realizamos hace que nos veamos como que somos, no sé, muy serios o con el carácter muy fuerte. En el fondo somos personas como cualquier otra. Estamos claros, no se puede negar que estamos pasando por una época como de crisis institucional, pero yo creo que la gente tiene claro quién fue y quién no fue, porque los policías que se han ganado la confianza, los que estamos en la calle, vamos a seguir trabajando y no hemos parado de trabajar por eso. Cada cosa correcta que se hace es un aporte, sea para el fin que sea.